Hoy vamos a analizar a fondo la autobiografía de Phil Collins que se titula Aún no estoy muerto. Y la verdad, no es la típica biografía de una superestrella del rock. Para nada. Es un relato increíblemente honesto, a veces muy crudo, sobre los altibajos de su vida, sobre todo de esos primeros años. Eso es. La fuente principal, claro, es el propio libro. Un testimonio que está lleno de historias que son, bueno, a partes iguales cómicas y bastante desgarradoras. Totalmente. Y la idea es desenterrar esas anécdotas que forjaron al artista antes de la fama mundial. Y para empezar, hay una historia muy reciente que me parece que lo resume todo a la perfección. La de Miami, ¿no? Exacto. Estamos en 2016. Se prepara para un concierto benéfico muy especial, donde va a tocar por primera vez con su hijo Nicholas, de 14 años, a la batería. ¡Qué momento! Que era su oído bueno. Pánico total. Absoluto. Está convencido de que se ha quedado sordo. Para siempre. Es que es un punto de partida para el libro brutal, porque te desarma como lectora. Te esperas las típicas historias de excesos de los 80 y lo que te encuentras es la vulnerabilidad de un hombre de 65 años. Sí, enfrentándose a uno de sus mayores miedos. Claro. Y lo sitúan en el presente, dándole al libro una sensación de fragilidad, de urgencia, desde la primera página. Y la historia es increíble porque termina en una cirugía de urgencia ese mismo día. El mismo día del show, sí. Un especialista le extrae con un aparato de succión, una acumulación que le estaba bloqueando el canal auditivo. Y su frase al salir, lleno de alivio, es "Not deaf yet". Aún no estoy sordo. Exacto. Que inspira el título original del libro, Not Dead Yet. Es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Un "todavía estoy aquí", contra todo pronóstico. Y esa vulnerabilidad es la puerta de entrada a secretos mucho más antiguos, ¿no? Porque antes de todo eso, su vida familiar ya era una montaña rusa. Vaya si lo era. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Hay una historia en 1977 que parece sacada de una película. Collins acaba visitando a una medium, y no porque él crea en estas cosas, sino por pura insistencia de su mujer de entonces, Andy. Y el motivo es de lo más surrealista. Absurdo. Su perro, un boxer llamado Ben, se dedica cada noche a sacar unas mantas eléctricas de debajo de la cama. Y lo que empieza como una anécdota casi ridícula se convierte en el catalizador que destapa toda una vida de secretos. La medium, sin saber nada de él, le dice que el que está causando el jaleo desde el más allá es su padre. Su padre, fallecido 5 años antes. Y que tiene un mensaje muy claro. Llévale flores a tu madre y pídele perdón. Imagínate la cara de él. Claro, se queda perplejo. Es escéptico, pero le puede la curiosidad. Así que compra unas flores. Va a ver a su madre, June, y le cuenta toda la historia, esperando que se ría, no sé. Pero la reacción de ella es lo que lo cambia todo. No se sorprende en absoluto. Y es entonces cuando le suelta la bomba. Le cuenta la verdad. Su padre, Greville, le fue infiel durante años con una compañera de trabajo. Y para Phil, que siempre había visto a sus padres como la pareja feliz y convencional de la posguerra británica, la noticia es un shock devastador. Claro, le rompe por completo la imagen idealizada que tenía. Es que esa fachada de normalidad escondía una realidad mucho más compleja. Y esta idea de verdades ocultas, de traición, es una tensión que luego veremos una y otra vez en sus letras. Ostras, es una conexión muy potente, ¿sí? Piensa en In the Air Tonight, que trata precisamente de eso, de la desconfianza, de las verdades que no se dicen. La semilla de todo eso se planta en ese momento. Se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen. Y nos habla también de su madre, June, que representa a toda esa generación de mujeres con un estoicismo increíble. Totalmente. Pero el padre, Greville, no era solo un contable infiel. El libro lo pinta como un personaje realmente excéntrico, ¿eh? Muy excéntrico. Un hombre de otra época. Cuenta anécdotas maravillosas, como su costumbre de matar los platos. Así. Cuando se enfadaba mientras los lavaba, salía al jardín y los estrellaba contra la pared del cobertizo. O su negativa a aceptar la decimalización de la libra en el 71. Exacto. Estaba convencido de que el nuevo sistema le provocaría un ataque al corazón y le mataría.
un hombre anclado en sus costumbres. Pero a pesar de esa vida secreta y esa distancia, hay un vínculo que sí parece que le transmitió a su hijo: la pasión por el río Támesis. Sí, esa era su vía de escape. La familia pasaba todos los fines de semana en un club náutico en la isla de Eel Pie, un lugar con muchísima historia musical, por cierto. Y es ahí, ¿no? Es ahí. En las actuaciones de ese club es donde un Phil de apenas 10 años, diminuto, se sienta a la batería y toca en público por primera vez. Así que a pesar de los secretos, el río se convierte en su primer escenario. La semilla de todo lo que vendrá después. ¿Y esa semilla cómo germina? Porque su entrada en el espectáculo no es directa, no es a través de la música. No, es casi accidental. Empieza con la interpretación. A ver, la música es una obsesión desde niño. Le regalan una batería de juguete a los 3 años. A los 5, sus tíes le construyen una casera. ¿Y se pasaba horas tocando delante de la tele imitando a las bandas que salían? Exacto, pero a los 13 años todo da un giro. Su madre, que tiene un espíritu emprendedor increíble, monta una pequeña agencia de talentos infantiles en casa y le consigue una audición para el musical Oliver Agyetimon en el West End de Londres. Y aquí pasa algo que me parece increíble. No solo consigue la audición, sino que le dan uno de los papeles más codiciados, el del Artful Dodger, el truán. Menudo cambio. De la noche a la mañana, un chaval de 13 años tiene que dejar su colegio para ir a una escuela de artes escénicas y se convierte en un actor profesional. Y eso le abre unas puertas impensables. Le lleva a uno de los momentos más icónicos de su adolescencia. A los Beatles. Claro. Consigue un trabajo como extra en la película A Hard Day's Night. Y está en la escena del concierto, en primera fila, a metros de sus ídolos. Para un chaval obsesionado con Ringo Starr, es el sueño definitivo hecho realidad. Un sueño que termina de la forma más agridulce posible. Cuando por fin se estrena la película, va al cine todo orgulloso y descubre que lo han cortado. Lo han eliminado. ¿Y la razón? La razón es buenísima. El director se dio cuenta de que, en lugar de gritar y actuar como un fan enloquecido, que era lo que se suponía que debía hacer, estaba sentado, petrificado. Observándolos. Simplemente observándolos. Absorto. Quería absorber cada detalle de cómo tocaban. No fingir. Es una anécdota fantástica y plantea una pregunta. ¿Es este el inicio de un patrón? Totalmente. La experiencia de ser cortado de la película de The Beatles, en retrospectiva, parece un presagio de lo que le pasará años más tarde con George Harrison. Es el casi pero no. El gran tema de sus primeros años. Y los golpes no paran. Poco después, en mitad de una función de Oliver, su voz se quiebra. La pubertad. Le salió un gallo tremendo en mitad de una canción y, de forma fulminante, le despiden del musical. ¡Qué brutalidad! Su carrera como cantante y actor principal termina de la noche a la mañana. Un golpe así te tiene que destrozar. Absolutamente. Pero es interesante ver cómo reacciona. No se hunde, sino que redobla su apuesta por lo que de verdad le obsesiona, la batería. ¿Es una muestra de resiliencia? Sí. Y aquí se ve muy clara la tensión entre sus dos pasiones. La actuación le da dinero, disciplina, pero la música es su vocación. Todo su tiempo libre y el dinero que gana lo invierte en tiendas de discos y en ir al mítico club Marquee. A ver a The Who, The Yardbirds, los primeros conciertos de Led Zeppelin. Exacto. A empaparse de todo. Así que, con la carrera de actor truncada, a finales de los 60 decide centrarse al 100% en la batería. Y empieza el trabajo duro de verdad, ¿no? Tocar donde sea. Donde sea y con quien sea. Orquestas en campamentos de vacaciones, grupos de R&B en bases militares, lo que hiciera falta para tocar y ganar algo de dinero. Hasta que forma una banda un poco más seria, Hickory, con su amigo Ronnie Carrill. Y aquí parece que la suerte cambia. Sí, son descubiertos por dos compositores bastante conocidos, Ken Howard y Alan Blakely, y les hacen una propuesta muy de la época. Grabar un álbum conceptual. Y el concepto era, atención, la evacuación del planeta Tierra en una nave espacial. El disco se llamaría Ark 2. Y les hacen cambiar el nombre a Flaming Youth. A Phil la idea no le convencía nada, le parecía súper pretenciosa. Claro, casi una parodia del rock progresivo que estaban haciendo. Pero aquí viene el giro. Para sorpresa de todos, la revista Melody Maker, que en ese momento era la Biblia, lo que decía iba a misa, nombra a Ark 2 álbum del mes en octubre de 1969. Y lo más increíble, el dato que lo cambia todo, es que supera en la crítica otro disco lanzado ese mismo mes. Nada menos que a Led Zeppelin II. Es una locura. ¿Pero cómo es posible? Led Zeppelin II es uno de los discos de rock más importantes de la historia. Bueno, refleja perfectamente el ambiente musical de finales de los 60.
Los álbumes conceptuales y el rock progresivo estaban en pleno auge, y la crítica a veces valoraba más la ambición artística que el rock más directo. Ya, para un crítico de Melody Maker en 1969, un proyecto como Ark 2 podía parecer más interesante, más vanguardista. Pero claro, la crítica no se traduce en ventas. El álbum es un fracaso comercial estrepitoso. Y la banda se desintegra poco después. Y otra vez, la misma historia, el patrón del casi pero no. Imagínate la sensación. Tienes la aclamación de la crítica, superas a Led Zeppelin, y al día siguiente, nada, silencio. Es el punto más bajo. A los 19 años está de nuevo en la casilla de salida. Vive solo en la casa familiar de Hounslow, sus padres se han separado, y su carrera parece un callejón sin salida. La frustración debe de ser máxima. Se siente completamente estancado. Pero entonces, cuando parece que no puede ir a peor, llega la llamada que casi lo cambia todo. Mayo de 1970. Suena el teléfono. Es para una sesión de percusión en Abbey Road. No le dicen para quién es. Solo el hecho de que sea en Abbey Road ya es uff. Llega al estudio, entra y se encuentra a George Harrison, a Ringo Starr y al legendario y temido Phil Spector. Va a tocar en el primer álbum en solitario de George Harrison tras la separación de The Beatles, el monumental All Things Must Pass. Es imposible exagerar lo que eso significaba para un chaval de 19 años. Es el sueño de su vida. Le sientan con unas congas al lado de la batería de Ringo para grabar la canción Art of Dying, pero nadie le dice nada. Ninguna indicación. Ni George, ni Ringo, ni Spector le dicen qué tocar, y él, muerto de miedo por no meter la pata, decide tocar en todas y cada una de las tomas. Durante horas. Acaba con las manos en carne viva, sangrando por el esfuerzo. Es una imagen brutal. Y después de todo ese esfuerzo, después de docenas de tomas, Phil Spector habla por el intercomunicador desde la sala de control y dice: «Vale, congas, podéis tocar ahora». Ahí es cuando se da cuenta de que su micrófono había estado apagado todo el tiempo. Nadie había escuchado ni una sola nota. Es desolador. Pero lo que viene después es casi peor. ¿Sí? Cuando por fin sale el álbum, corre a comprarlo. Es un álbum triple, una caja preciosa. Busca su nombre en los créditos. ¿Y no está? Piensa, bueno, un olvido. Claro. Pone el disco, escucha la canción. Y su parte de congas no está. La han eliminado por completo. Pero, ¿cómo es posible? Nadie, ni Ringo, que estaba al lado, le dijo nada. Oye, chaval, el micro está apagado. Probablemente una mezcla de caos y una cierta indiferencia. Las sesiones de Spector eran famosas por eso. Y él era un músico de sesión desconocido. Un simple añadido. Esta experiencia la atormenta durante décadas. No fue lo bastante bueno. Hizo algo mal. Para Harrison y compañía, era un martes más en la oficina. Prueban a un músico, si no funciona, mañana vendrá otro. Para Collins, era el día más importante de su vida. Y ese día termina con el chofer de Ringo preguntándole si necesita que le llamen un taxi. Humillante. Una faena. Pero lo peor estaba por llegar. Uf, sí. Meses después sale el álbum, corre a comprarlo, busca su nombre en los créditos y... Y no está. No está. Escucha la canción Art of Dying y se da cuenta de que sus congas han desaparecido. Las han borrado. Y así empieza un misterio que le atormenta durante 3 décadas. Se inventa 1000 teorías. Es que es una herida que no puede cerrar porque no tiene una explicación. Es el rechazo en su forma más pura. Y cuando parece que la historia ya es una anécdota tremenda sobre el rechazo, 30 años después, el propio George Harrison reabre la herida. O eso parece. Le envía a Collins una cinta, sin ninguna nota. Imagine ese momento. Después de 3 décadas, por fin va a escuchar qué pasó. Le da el play y... Y lo que oye es su peor pesadilla hecha realidad. Unas congas terribles, fuera de ritmo, un desastre. Él mismo piensa: Dios mío, qué malo era, con razón me borraron. Se siente mortificado, claro. Exacto. Y justo cuando está en lo más bajo, oye la voz de Harrison diciéndole a Spector: ¿crees que podemos hacer otra toma, pero sin el de las congas? Y ahí Collins piensa: vale, ya está, lo entiendo, me despidieron. Misterio resuelto, de la forma más dolorosa. Pero es que la historia no acaba ahí, que es lo alucinante. Es que no acaba ahí. Unos días después le llama el propio Harrison por teléfono. Y le confiesa que todo era una broma.
¿Cómo? Una broma increíblemente elaborada. La cinta que le envió no era la original. Harrison había contratado a otro percusionista, Ray Cooper, para que tocara fatal a propósito, e incluso grabó su propia voz por encima, solo para gastarle una broma 30 años después. Es absolutamente alucinante. ¡Qué sentido del humor! Alucinante. Una herida de 3 décadas curada con una llamada. Pero claro, esa anécdota no le dio trabajo. ¿Cómo pasó de ser el de las congas a conseguir la audición que de verdad cambiaría su vida? Pues por el método de la vieja escuela. Leyendo los anuncios por palabras de la revista Melody Maker, encontró uno que buscaba algo muy específico. Una banda necesitaba un batería sensible a la guitarra acústica de 12 cuerdas. Esa banda era Genesis. Y la audición fue en la casa de campo de los padres de Peter Gabriel. El choque cultural debió ser tremendo. Él, un chaval de Hounslow, un suburbio de Londres, con su acento, su actitud, frente a los miembros de Genesis, todos educados en colegios de élite. Mundos opuestos. Pero esa tensión, esa mezcla, fue precisamente la fórmula secreta. Collins no solo aportó una técnica increíble, sino una energía más de la calle. Un pulso que anclaba las composiciones tan etéreas de la banda. Pasan los años, Genesis se convierte en una banda de culto y entonces la crisis. Peter Gabriel, el líder, el cantante, se va. Pánico absoluto, la prensa musical los dio por muertos. Es que en ese momento la percepción era que Gabriel era Genesis. Era la cara, la voz. Tenían toda la música para un álbum nuevo, A Trick of the Tail, pero no tenían a nadie que la cantara. Probaron a más de 30 candidatos y nada. Y mientras, Phil Collins estaba donde siempre había querido estar, feliz, detrás de su batería, protegido. No tenía ninguna intención de ser el cantante. De hecho, accedió a cantar las maquetas, pero solo como guía para el futuro vocalista. Y aquí vemos de nuevo esa inseguridad, ¿no? La misma sensación de yo no pertenezco aquí que sintió con Harrison. Su miedo a ocupar ese espacio casi disuelve a la banda. Fue su entonces esposa Andy la que le dijo lo que para todos era obvio menos para él. Pero, ¿por qué no te conviertes tú en el cantante de una vez? Y así, casi a regañadientes, aceptó. Fue un liderazgo totalmente accidental. Un accidente que no solo salvó a la banda, sino que la transformó y la catapultó a un éxito comercial que nunca habían imaginado. Pero como él mismo cuenta, ese éxito tuvo un precio personal altísimo. Uf, y tanto. Las giras interminables, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a demoler su primer matrimonio. Su esposa Andy le dio un ultimátum que él recuerda palabra por palabra. Si te vas a esta gira, en un año estaremos separados. Se fue, y un año después estaban separados. Y lo brutal es que no se presenta como una víctima. Él admite que tomó decisiones, que la ambición le ganó la partida a la familia. No es que el éxito le costara el matrimonio, es que él, conscientemente, pagó ese precio. Y todo ese dolor, esa culpa, esa rabia, se convirtió en el combustible de su primer disco en solitario, Face Value. Se encerró en casa, empezó a jugar con una de las primeras cajas de ritmos, una Roland CR78, y jugando con un patrón, de repente encontró ese ritmo ominoso casi tribal, que se convertiría en In the Air Tonight. Un sonido que lo cambió todo, pero la canción era solo el principio. Llevó el drama de su divorcio al escenario público de una forma, muy atrevida. Te refieres al famoso incidente de Top of the Pops, ¿no? Exacto. Cuando fue a tocar la canción al programa de máxima audiencia, no se limitó a sentarse al piano. Colocó, de forma muy visible, una lata de pintura y una brocha encima del piano. Un mensaje que no podía ser más directo, porque la nueva pareja de su exmujer era pintor. O sea, cero sutil. Es una de las muestras más crudas de arte como venganza que se recuerdan. Pero es interesante, porque hoy quizás se vería de otra forma. Pero en ese momento se percibió como un acto de honestidad brutal, y fue esa crudeza la que conectó con millones de personas. Ese álbum lo lanzó a la estratosfera, y los 80 fueron sencillamente la década de Phil Collins. Estaba en todas partes. Y el momento que mejor resume esa omnipresencia fue el Live Aid en 1985. La historia es una locura. Toca su set en Wembley, en Londres. De ahí se sube a un helicóptero, se monta en el Concorde, cruza el Atlántico en 3 horas y aterriza en Estados Unidos para volver a tocar en el concierto de Filadelfia, en el mismo día. Una proeza que nadie más hizo. Consolidó su imagen de el tío más trabajador del rock. Pero en Filadelfia le esperaba una cura de humildad. Le habían invitado a ser el batería en la reunión de Led Zeppelin y, según cuenta, fue un caos absoluto.
No hubo ni un solo ensayo. Dice que Robert Plant y Jimmy Page apenas se hablaban. Él, que era un fan absoluto, se encontró en medio de una situación incomodísima. Describe la actuación como un desastre y dice que se sintió como un estorbo en una boda. Es una instantánea perfecta. Estaba en la cima del mundo, sí, pero descubrió que ni siquiera una leyenda como Led Zeppelin es inmune a los egos y a la falta de preparación. Tras esa década de locura, en los 90 intentó cambiar de rumbo. Tomó la decisión de dejar Genesis, se mudó a Suiza con su tercera esposa, Oriane, y trató de centrarse en su familia, en proyectos como la banda sonora de Tarzán de Disney, que le valió un Oscar. Fue un intento muy consciente de no repetir los errores del pasado. Quería que esta vez funcionara. Priorizó la familia sobre la banda. Pero entonces su cuerpo empezó a pasarle factura. Y la descripción que hace es brutal. Primero, la pérdida casi total de audición en un oído. Después, las vértebras del cuello desintegrándose tras 50 años en la misma postura forzada. Y finalmente, el golpe de gracia, un daño nervioso tan severo que le impidió volver a sujetar unas baquetas. La ironía es de una crueldad absoluta. El instrumento que le dio una identidad, una carrera, un propósito, la batería, es lo que acaba destrozando su capacidad física para tocarla. El arte que le dio la vida se la estaba quitando. Y con la retirada forzosa y su posterior divorcio de Oriane, el vacío se volvió insoportable. Sin trabajo, sin familia cerca, se hundió. Se refugió en el alcohol de una forma terrorífica. Él lo dice sin tapujos. Casi bebí hasta morir. Fue su punto más bajo. Un hombre que lo había tenido todo, ahora estaba solo en una casa en Suiza, esperando que el alcohol terminara el trabajo. El punto de inflexión, el regreso, llegó con su reconciliación con Oriane y sus hijos. No como pareja, sino como familia. Se mudó a Miami para estar cerca de ellos y encontró un nuevo propósito: ser padre a tiempo completo. Y eso nos lleva a la increíble escena con la que abre el libro, que cierra el círculo de toda su vida. Marzo de 2016. Va a dar un pequeño concierto benéfico, su primera actuación en años. Y la mañana del show se despierta completamente sordo de su oído bueno. Se lo llevan al hospital, operación de urgencia. Cualquiera habría cancelado, pero esa noche, contra todo pronóstico, Phil Collins sube al escenario. Y aquí llega el momento más poderoso de todo el libro. Él canta, pero no puede tocar la batería. Quien está sentado detrás de los tambores esa noche es su hijo de 14 años, Nicholas. Y por lo que cuenta, lo borda. Collins describe cómo, después del concierto, sentado solo en su camerino, oyendo la ovación, sintió de nuevo ese calor. Pero dice que, por encima de todo eso, lo que sintió fue un inmenso y abrumador orgullo de padre. Es el relevo generacional en su forma más pura. Es el cierre de un círculo perfecto. Él ya no puede ser el batería que fue, pero ve su legado continuar a través de su hijo. La música no se ha detenido, simplemente se ha transmitido. Y ahí él encuentra una nueva forma de sanar. Entonces, si lo resumimos todo, ¿con qué nos quedamos? Al final, esta autobiografía es la historia de un hombre que lo tuvo todo, que estuvo a punto de perderlo y que luchó por encontrar un camino de vuelta, pero no un camino de vuelta a la cima de las listas de éxitos, sino un camino de vuelta a su familia. En el fondo, su vida plantea una cuestión universal. ¿Es posible perseguir una ambición tan desmedida, dedicar tu vida a una pasión de forma tan absoluta, sin sacrificar por el camino aquello que, en teoría, da sentido a todo? Su historia sugiere que encontrar ese equilibrio es quizá la actuación más difícil de todas. Y nos deja con una reflexión final. Collins siempre dice que la batería fue su primer amor. Su historia te hace preguntarte: cuando la vida o tu propio cuerpo te arrebata esa pasión que te ha definido desde niño, ¿qué queda de ti? ¿Es un final o es quizá la primera oportunidad que tienes para descubrir quién eres realmente sin ella? Cuadernos de conversaciones.